11:27 en toda la Argentina. Nosotros continuamos con el programa acompañándolos hasta las 3. En este caso vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo que creo que es importante para todos. Para todos en cualquier momento en el que uno empiece a pensar en algunas cuestiones que nos vinculan a la realidad. Y creo que el dinero es la manera más rápida, dinámica, responsable y irresponsable que nos puede dar justamente esos toques de realidad y de vínculo con la idea de poder lograr algo, comprar algo, ahorrar para comprar algo, aprender a administrarnos, obviamente, en este caso, y eso también nos permite ir poniéndonos plazos, ¿no? Y todo eso parece hoy tan difícil, tan complejo, tan volátil de alguna manera, sumada al contexto de la Argentina tan particular siempre, que uno a veces se olvida que puede, ¿no? Y vamos a darle la bienvenida a Juan Chaletet, Chatelet, en este caso es contador, asesor financiero, se ha acercado acá a hablar con nosotros un ratito y a darnos algunos tips para justamente poder desarrollar todo esto. Juan, querido, bienvenido, buen día y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen Muchas día. Gracias. ¿Cómo andan? A ver, yo venía pensando, ¿no? Antes de algunas preguntas, que, por ejemplo, hay situaciones en las que uno se encuentra y dice, bueno, ¿cómo se llegan a esos extremos, no? Veo acá, por ejemplo, esto de el efecto tarjeta. Sí. Vos me dirás qué es, pero siento que me lleva a pensar a las personas que por ahí han entrado en un círculo que no pueden controlar y todo hasta lo del día al día lo financian un poco con tarjeta. Ir al supermercado y hacer las compras, por ejemplo, cotidianas del día a día. ¿Pasa un poquito por ahí, Sí. hoy que estamos tan mediados sobre todo por esto? Sí, mirá, el efecto tarjeta básicamente es la falsa ilusión de creer que tenés más de lo que podés llegar a pagar. El problema es cuando eso se vuelve una bola de nieve incontrolable. O sea, la tarjeta debería ser bien utilizada, entender cómo se maneja la tarjeta de crédito, entender cuáles son los costos que eso tiene también a la hora de refinanciar. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero nunca pagar el mínimo, entender que un cierre, que un vencimiento, entender los tiempos de la tarjeta, porque por ahí no te das cuenta, capaz de comprarte una notebook, una heladera, lo que sea, en 12 cuotas sin interés, y decís, bueno, esto lo puedo pagar, pero además lo que no tenía incluido que tenés el gimnasio, Netflix, Spotify, cargados ahí, y cuando te diste cuenta te llegó una bola de nieve que por ahí no te alcanza para pagar. Eso es importante, tener en cuenta todos esos adicionales que tenemos en la tarjeta y no tomarla como un primer recurso, sino muchas veces como el último recurso. Sí, pero hay cosas que por ahí sí convienen. ¿Vos pensás que hay una forma de hacer un uso efectivo por ahí o más inteligente de la tarjeta? Totalmente, yo siempre lo que digo es, a la hora de utilizar la tarjeta, veamos un par de cosas. Primero, si no tiene interés lo que vas a comprar. Segundo, yo no recomiendo comprar comida o cosas de un solo uso, porque terminás pagando en diciembre, el arroz que te comiste en abril no tiene sentido. Sí. Ahora, si son bienes durables, te compras una computadora para laburar, o que eso te va a generar un rédito el día de mañana, la podés ir amortizando, una heladera, un televisor, lo que necesites, tiene sentido siempre y cuando aprendas a cuándo comprarlo, en cuántas cuotas lo compras, hacer la de Doña Rosa y recorrer los negocios, ir viendo dónde hay precios, que eso es muy importante también. Hoy tenemos mucha disparidad de precio entre local y local. Precio, financiación, reintegro, no reintegro. Totalmente, o sea, eso es muy importante. Tener en cuenta también dos fechas sumamente importantes dentro de la tarjeta, que son el cierre y el vencimiento. Exacto. El cierre, la fecha hasta el día que yo puedo pagar. Entonces, si a mí el cierre tengo el 10, bueno, aguantá un día más, comprátelo el 11, entonces tenés ya 40 días hasta el próximo pago. Y el vencimiento, el vencimiento todos sabemos que es el día en el que hay que pagarlo, nunca pagar el mínimo. Los intereses de financiación de la tarjeta van a ver en su resumen al final, dice CFT, que es costo financiero total. Es altísimo, generalmente supera el 100%, incluso hasta más. Hoy estamos hablando de 180% de costo financiero total, porque ahí acumula gastos, intereses de deuda, un montón de ítems que hay que tener en cuenta. Por eso intentar nunca pagar el mínimo, o sea, hacer todo lo posible, incluso pedirle plata a algún amigo, a un familiar, lo que sea, pero cubrir eso. Eso sería como un tips, un consejo, si quieren. Está bueno porque hoy pienso, más allá de que después vamos a hablar de, por ejemplo, por qué parece que nos cuesta tanto siempre llegar a fin de mes, pero digo, hoy a veces no hace falta tener una tarjeta de crédito bancarizado, sino que el mercado de crédito también te genera esa ilusión, por ejemplo, pero de decir, eso es terrible. listo, te pido y lo pago, ¿no? Y también el mal uso
incluso potenciado, porque también los cargos son mucho más grandes en ese caso. Sí, primero, pasando por lo que me decía de por qué a veces parece que no alcanza, porque no nos han educado, no sabemos cómo hacer una planificación financiera de nuestro medio. Entonces, separar los gastos, los fijos, los costos que tenemos mensualmente, separar los gustitos que nos vamos a dar, si sabemos que vamos a tener una salida, vamos a tomar un café, una birra, lo que vos quieras, ir separando eso. Este es un ejercicio que tenemos que hacer mes a mes. Exactamente, deberíamos hacerlo, tener esa cultura de poder aprender eso. Entonces ahí vamos a ver en qué gastamos más, en qué gastamos menos. Che, se me está yendo mucha guita en salida, en ropa, en lo que se te ocurra como gusto. Entonces, ¿qué recomendarías vos, por ejemplo, mes a mes, tener un cuadernito en el que... Un cuadernito de un celular, un blog de notas. O sea, hoy en día ir a escribir a veces se nos complica. Entonces, un celular, un blog de notas. Hay un montón de planillas que nosotros damos a los clientes. O sea, podemos charlar de eso. Entregamos gratuitamente planillas a los clientes donde están separados los costos fijos, los gastos. Saber. ¿Qué anotas en esa agendita? ¿Qué es lo que tenés que anotar básico? El alquiler, el gasto de comida, el gasto si compras ropa, el gasto de la tarjeta de crédito, por supuesto. Si depende de si sos monotributista, tener en cuenta el gasto de tu monotributo. Todos esos gastos fijos que vos sabés que va a tener. Nosotros recomendamos generalmente separarte algo para tener como fondo de emergencia. Ajá. O un puchito para tener como fondo de emergencia o para invertir en algo. Ahora charlamos un poquito también de eso. Pero eso es fundamental, esa planificación, para poder tener un orden entre lo que nos ingresa y lo que gastamos. Y por ahí, entre esas cosas básicas, ¿no? Además, vos recomendarías, no sé, que anotes si hice otros gastos extra, por ejemplo, me compré ropa, etcétera, o algo extra además de los gastos fijos, ponele. Sí, pero eso es anotar como para tener una conciencia de qué gasté en este mes. Y en qué lo gastaste también, porque vos después al final del año, al final de los 6 meses, andás controlando, al final de los 2 meses decís, che, hoy no me alcanza, ¿por qué no me alcanza? Y me parece que si vos lo medís todo en porcentaje, es terrible. Si vos medís esos 3 cafés que te tomaste en una cafetería y después te vas y controlás según tu sueldo en cuánto porcentaje representa, no sé, te gastaste 60 lucas en un café y capaz que cobrás 600, representa un 10%. Y no es poco. Pues si vos te lo tomaras así, te vas a dar cuenta que no es poco. Entonces ahí te dicen, che, me tomás de 3, capaz me tomo 1, no va. Claro. Entonces llego de otra manera a fin de mes. Por esa planificación sirve para uno ser consciente. Exactamente, por ahí, de darte cuenta vos mismo. Capaz que cuando hago la compra digo, un cafecito, una cosita que imaginas algo que pasa. Pero por ahí uno teniendo esa planificación puede tener un panorama más claro, sí. Totalmente. Y pienso, porque yo lo que me estaba preguntando, ya incluso desde ayer, es el ahorro. Sí. Uno por ahí dice, ¿y qué puedo ahorrar si la verdad que gano esto, gasto esto, no me alcanza, vivo acá, la Argentina, la inflación, que pum, que pan? Hay maneras hay maneras de empezar a ahorrar, hay una edad para empezar a ahorrar. ¿Cómo ves todo ese tema del ahorro? Yo lo que planteo siempre es que uno debería separarse obligatoriamente un 10%, un 5% de lo que gana obligadamente. Separarlo y no tocarlo, pero bajo ninguna circunstancia. Entonces vos ya sabés que no contás con esa plata. Claro. Es el primer paso. Segundo paso, vos te vas a dar cuenta que si ese dinero vos lo podés invertir, aunque sea en un plazo fijo, aunque sea, no sé, en una billetera virtual, tenerlo ahí pero separado. Cosa que vos decís, mirá, voy a tener una billetera separada de la que uso cotidianamente, porque seguramente la voy a gastar si tengo la que uso cotidianamente. Eso a una tasa de un 7%, un 10% anual, aunque vos puedas juntar 15.000 pesos, a los 2 años tenés 600 lucas, te vas de vacaciones gratis. O sea, y fíjate que, o vacaciones digo, podés ocuparlo en lo que se te ocurra. Gastar lo que sea. ¿Entendés? Y que no lo tendrías si lo gastaras todos los meses. Y eso es lo que nosotros llamamos interés compuesto, ¿no? A ir ese pequeño ahorro, el 5, el 10% de lo que vos puedas, pero separarlo y invertirlo o tenerlo en una billetera virtual generando determinado interés. Es muy loco porque pienso que es romper con un pensamiento cortoplacista que nos impone la Argentina por ahí de vivir en el día a día y proyectarnos un poquito más allá. Totalmente. Hoy en día también con el tema de dólares, estamos rompiendo otro paradigma que toda la vida nuestros padres fue comprar ladrillo o comprar dólares, que fue toda la vida eso.
Y hoy en día decirle andá a vender dólares para ir a peso, porque te mejor tasa tener en peso hoy en día que con lo que te están dando en dólar, porque el tipo de cambio es constante, o sea, no vemos. Antes mis clientes me llamaban todos los días cómo iba a estar el dólar, hoy ya no pasa. Sí. No fluctúa tanto ya. Exactamente. Entonces, es romper con un paradigma, un tipo de pensamiento. Además, hoy en día hay muchos, pienso esto que estabas diciendo de los ahorros y que hay muchas billeteras virtuales, justamente últimamente las estoy empezando a implementar, que existen, por ejemplo, como especie de frascos. Sí, o fondos comunes de inversión. Entonces vos pones plata ahí y dejás, y como que eso que decís vos, que quede separado de la billetera que vos la usarías habitualmente. Exactamente. Como que esa plata no existe. O fondos comunes de inversión también que te permiten el mismo, por el frasco es particular de una billetera. Pero sí, son fondos comunes de inversión que a vos te permiten tener separada, incluso no te permiten, al vos querés retirarle el dinero, tenés un día hábil, 24 horas, 48 horas. Eso también te impide a vos el contar con esa guita mentalmente, ¿no? Mencionaste la cuestión del monotributo. Sí. Y entiendo que por ahí es una situación que ha crecido mucho en estos últimos años, producto de, bueno, la informalidad, la prestación de servicio, el crecimiento de oficios. Y ¿qué garantías te da el monotributo a vos como persona, por ejemplo, que estás queriendo empezar a hacer trabajitos, cobrar, facturar? Sí, los beneficios principalmente que tiene ser monotributista es, primero y principal, tener obra social y jubilación. Estás generando tus aportes. Estás generando tus aportes el día de mañana. Después charlamos de la jubilación, pero ese es otro tema. Primero y principal eso. Segundo, que podés tener una línea de crédito. Tercero, el día de mañana, cuando vos tengas un monotributo y vayas creciendo en el monotributo, en la facturación, ir aumentando tu facturación, el día de mañana te puede permitir sacar un crédito hipotecario, un crédito UVA, para el día de mañana agrandar tu casa, hacer tu casa, comprarte una casa. Hoy en día se está moviendo mucho eso en el mercado, todavía los créditos están un poquito caros, los créditos hipotecarios, pero más o menos se están ajustando, y lo que vemos el día de mañana, para que quiera tener su casa, pueda sacar un crédito, pueda tomarlo, y que en vez de pagar un alquiler, pague quizás la misma o un poquito más de plata de algo que vos sabés que mañana va a ser tuyo. E incluso lo pienso en hoy que hay muchos emprendedores que por ahí le esquivan un poco a la formalidad de tener sus cuestiones en regla, digo, obviamente a veces por ahí es un gasto, como vos decías. Totalmente. Y que dependiendo del crecimiento que uno va teniendo, el gasto es cada vez mayor, pero te da algunas cosas que la informalidad no. Los créditos, la confianza, el respaldo, y estar dentro del sistema, aunque parezca que no y mucha gente lo esquive, termina teniendo beneficios también. Sí, por supuesto. O sea, a mí me parece que a la larga termina siendo beneficioso. Y el monotributo no es algo caro ni tedioso, o sea, es algo bastante accesible y te permite todas estas cosas que venía mencionando también. O sea, me parece que obviamente que en Argentina seguimos todavía con un nivel de informalidad altísimo. Creo que hasta el 40% de lo que se factura hoy en día es negro, en todo el PBI argentino. Entonces todavía falta, pero de a poco estamos viendo que la gente se empieza a animar cuando vos le das ciertas seguridades jurídicas, impositivas también. Y bueno, por ahí cambiando un poco de tema, pero lo estábamos charlando hoy, de esto de planificar y identificar por ahí que, no sé, me estoy tomando un montón de cafecitos que yo pienso que son cosas pequeñas. Eso tiene que ver con los gastos hormiga, esas cosas. ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los podemos intentar reducir? Claro, los gastos hormigas se le dice a todos aquellos gastos cotidianos pequeños que uno tiene como gustitos que se da a diario, semanal o lo que sea, que si los intentáramos primero separar, identificar o incluso tenerlos anotados, que a veces es tedioso, pero es importante para a la larga o proyectar a un año cuánto lleva ese gasto. Y si vos te tomaste cada 3 semanas, te tomás 3 cafés por semana de 5 lucas cada uno, tenés 15 lucas por semana, son 60 lucas al mes, son 720 lucas al año. Claro. O sea, te vas de vacaciones. Te vas a Brasil, a donde vos quieras, con esa guita, gratis. O sea pensarlo de otra manera. Sí. Y bueno, nadie está diciendo que te deje de tomar café, pero en vez de tomarte 3 por semana, tómate 1. Claro, porque pienso que por ahí cuando uno cae en eso, uno dice, para esto trabajo, ¿no? Sí, pero es la justificación de... Sí, entiendo lo que decís, pero me parece que quizá
podés ir para estos trabajos a fin de año en Brasil tomando una caipiriña. Claro. O sea, me parece muy buena esa forma de verlo, porque también creo que es, como decís vos, una cuestión de perspectiva en ocasiones, de que no lo estoy viendo a largo plazo, lo estoy viendo a cortoplacista, sí. Vivir el ahora, el ya, y bueno, y todo eso por ahí tiene otras aristas, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante es, y un poco lo hablábamos fuera del aire, en todo esto, porque entiendo que también hay una cuestión muy cultural, la educación financiera, que los más jóvenes, los más chicos puedan, como quizás a muchos de nuestros padres le ha pasado, tener educación financiera en las escuelas y aprender técnicas de ahorro, poquito, mucho, pero que vayan sumando. ¿Qué importancia tiene que esto se abra en las escuelas, por ejemplo? Sí, ahora salió una nueva ley en el Ministerio de Educación que le va a obligar a los colegios a tener cierta cantidad de horas cátedras dentro de los colegios de educación financiera, cosa que me parece fantástico, porque, a ver, coincidamos en una cosa, la guita nos va a acompañar toda la vida. Uh-huh. O sea, y no saber utilizarla, me parece que, pero no saber utilizarla desde el lugar de ¿en qué gasto? ¿Voy a sacar un crédito? Che, ¿me conviene el plazo fijo o compro dólares? Che, ¿me conviene ahorrar o invertir ahora en mi negocio? Un montón, ese tipo de cositas. ¿Qué es una tasa de interés? Uh-huh. ¿Qué es una TNA, una tasa nominal anual? ¿Qué es una tasa efectiva? ¿Qué es un costo financiero total? O sea, yo siempre soy partidario cuando hablo, sobre todo en los colegios, ¿no? Cuando hablamos esto de que incluso hoy en día es tabú la guita. Sí, el sexo dejó de ser tabú, dan ESI en la escuela. Sí. Y la guita, vos te da vergüenza si te preguntas cuánto cobrás. Sí. Es verdad. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿se entiende lo que voy? Sí. Se generó como una idea de incomodidad alrededor de hablar sobre el dinero. Entonces, me parece que todas esas cuestiones deberían cambiar. O sea, tenemos educación física que tenemos 5 años en el colegio, porque el cuerpo nos va a acompañar hasta que nos muramos. Bueno, la guita peor, porque deja herencia o deuda. ¿Entendés? O sea, ¿cómo no vamos a saber manejarlo desde chico? ¿Cómo no vamos a quitarnos eso? Y de a poco, ¿no? A un chico de 5 años se le enseña con juego, con diferentes maneras de ir de relacionarse con el dinero desde otro lugar. Uh-huh. En esto de que un poco también sobrevuela la conversación, que es el impacto de la cultura digital en todo lo que hacemos, las billeteras virtuales, el home banking, tenerlo todo en un telefonito. ¿Qué recomendás entre lo que es quizás por ahí la manera tradicional? Voy y dejo plata en un banco, o lo tengo todo y lo invierto en mis billeteras virtuales, o tengo que ser equilibrado y selectivo. Mira, yo creo que lo primero y principal, hay que tener una idea de para qué me sirve cada cosa. Uh-huh. Las billeteras virtuales tienen su lado positivo, que son esos frascos, esos fondos comunes de inversión, esos money market le llamamos nosotros, que es para el uso diario y cotidiano del dinero. Y por otro lado, tener los bancos que te ofrecen otro tipo de créditos, seguros, otro tipo de instrumentos financieros, ¿sí? Los bancos tradicionales. Ahora, lo que yo siempre le digo es, aprendamos también a leer la letra chica cuando usamos las billeteras virtuales. Nadie lee los términos y condiciones, todos vamos a aceptar y chau. Entonces, ¿entendés? Nadie lo lee. Por lo tanto, las billeteras virtuales, yo le digo, controlen cuando te muestra lo que te paga, supuestamente la tasa nominal que te paga por día. No es por día. Esa tasa es el promedio del último mes. Si vos lo haces la tarea de controlar, poner X cantidad de plata y controlar otro día cuánto te pagó, sacar ese porcentaje, nadie lo va a hacer, pero no importa. Nosotros lo hacemos, no te paga eso. Te paga el promedio del mes. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta. Y después, a la hora de tomar crédito en cualquier entidad de estas, controlen el costo financiero total. Aunque parezca una pavada, contrólenlo. En alguna billetera virtual, que no vamos a decir cuál, el costo financiero total es del 340%. Ayer hoy veía una publicación en Twitter de un chico que decía: mi prima se acaba de comprar un iPhone que vale, 2 millones o 1,5 millones, y lo termina pagando porque mostraba, incluso porque hizo pidiendo el crédito, se le iba a 3.300.000 y lo terminó comprando porque dijo: listo, yo lo compro y lo tengo. Pero una barbaridad. Pero en esto también pesa el por ahí, lo quiero tener y no ser consciente de que estoy pagando 3 teléfonos. Exactamente eso. Me parece que si lo pensaba de otra manera, decir, che, ¿cuánto lo necesito hoy? ¿Es indispensable en mi vida? ¿Puedo vivir sin él? Ya vengo viviendo sin él, así que evidentemente sí. Si esto lo ahorro, ¿cuánto necesito ahorrarlo para poder pagarlo de acá a 6 meses?
probablemente salga uno nuevo de acá a 6 meses. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, es una estupidez, perdón que lo diga, pero... Sí. Pero cómo juega la cuestión social, digo, la, Sí, re. la Totalmente, presión social, totalmente, el sentido totalmente. de pertenencia, cómo nos presionan para incluso tener miedo de decir, che, gano tanto, porque capaz que me estigman y me dicen, no, vos, ¿sabes qué? Ganás menos esto, no te juntás más con nosotros. Siempre Digo, tiene que ver una cuestión también de uno, de cómo se siente uno, o sea... supuesto. Y su vínculo con el dinero, que es lo que estábamos Exactamente, y el vínculo con el dinero. tomo eso que dice Juli, ¿qué vínculo tiene el argentino con el dinero? Yo creo que es bastante, como veníamos hablando ahora, del gasto hoy porque mañana no sé. O si me queda un pucho, me voy a juntar unos dólares y voy a guardarlo en el lugar más recóndito de mi casa, en el colchón, entre una media, lo que sea. Nosotros, a nuestros clientes, que son por ahí gente o empresa o pyme o gente grande que ha tenido en su vida capacidad de ahorro, y que ha podido ahorrar algo de dinero, convencerlo de, che, sacá los dólares porque están perdiendo guita. Sí. Porque lo compraste en 1.500, 1.600, Claro. en 1.400 Claro. mangos y ahora te lo tenés... O sea, en lo que fue del año, eso es re loco, eso es lo que quería comentar. Un año vista, o sea, un año para atrás, Sí. mayo 24, mayo 25, el dólar MEP bajó 7%. El dólar blue bajó 3%. El único que aumentó fue el oficial porque, bueno, Porque está que se fluctuando. llevó al 30%. Pero la inflación fue del 48%. Claro. En lo que va. Sí. Entonces, perdiste. Por todo lado perdiste. O sea, entonces, porque la inflación te lo comió. Sí. Por eso te digo todo un cambio de paradigma Pero de decirle... finalmente ¿Cómo sigue le- siendo el dólar, Como- no, el dólar no baja, el dólar no Claro. pierde valor. Entonces, incluso hoy en día, sacar los dólares, poner un plazo fijo. Yo le decía a mi cliente, se llama carry trade, para Sí. los que un poco saben, un poco más de... que tienen está más, muy de está más moda canchero. El carry trade no es otra cosa que vendo los dólares, me voy a peso, con esos pesos hago tasa, un plazo fijo al 3%, lo que me dé, y después vuelvo a los dólares también, Claro. porque el dólar se mantuvo, entonces tengo más dólares que tenía al principio. O sea, lo que generaste con ese interés lo compras en dólares, compraste más dólares y volvés a hacer el mismo proceso. Exactamente. Siempre y cuando el tipo de cambio se mantenga, Exacto. volver a tener más cantidad de dólares. Y de a poco estamos haciendo ese ejercicio. Yo entiendo que a la gente le cuesta, y más gente Sí. grande que le ha costado llegar a ese dólar. Claro, y el cambio de necesitan- paradigma, además, porque... Yo le digo a los clientes, toda la vida vos tenés que hacer lo que te deje algo. dormir tranquilo. Si vos dormís tranquilo con esa media y ese Sí. canuto, seguí haciéndolo. Si te puedes arriesgar un 30% de eso que tenés, traelo y hacemos negocio. Pero si es como un clonazepam que necesitan olerlo, tocarlo, verlo, sí. Yo creo para que poder tiene dormir. que ver ¿entendés? también con lo que les tocó vivir, ¿viste? Totalmente, Sí, sí, Y esa totalmente. desconfianza que existe en general en momentos como este tan particulares, cuando decís, Totalmente. che, meto todo mi dólar acá, capaz que se toman Sí. el palo y me quedo sin nada. No, yo entiendo que existe todo eso y bueno, lógicamente que no es una recomendación para cualquiera. Ujú. Sí. Tiene un nivel de riesgo como todo en la vida, Sí. pero sí, Otra decime. cosa que estábamos charlando hace bastante, que viene pasando, es que todo se está volcando, viste, a la plata digital. ¿Vos Sí. pensás que es conveniente hoy tener más dinero en digital que tener dinero en efectivo? ¿Qué Lo que- pensás al respecto? Lo que pasa es que yo creo que el efectivo, como en el mundo, está tendiendo a desaparecer, Sí. la moneda física. Sí, sí. Pero el problema con la digitalidad es el tema de la estafa, el tema que todo también está blanqueado ahí, el tema salta en todos lados, o sea, Sí. hay un control minucioso de dónde va ese dinero. Ese es el tema que hay que tener siempre en cuenta con la digitalidad, ¿viste? Y lamentablemente vemos un montón de estafas digitales por ese tipo de cosas. Entonces también hay que tener mucho más cuidado que capaz que el dinero en el el bolsillo, el físico, sí. Lo último, por lo menos de mi parte, tiene que ver con esto, con el rol de personas como ustedes que se han formado, se han capacitado, porque hoy en todos los ámbitos aparece un gurú en redes que te dice, si vos me das tanta plata, yo te Sí. hago generar tanta Sí. guita. Está bueno eso, Parece, sí. digo, que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Entonces, Totalmente. a veces, incluso aunque uno tenga eso presente, por ahí te apremia la situación y decís, tomá, dame lo que me puedas dar, y no sé cuán bien termina. Digo, ¿cuál es el rol de gente como ustedes? ¿Por qué necesitan uno, por ejemplo, por lo menos asesorarse una primera vez y decir, che, mirá, tengo esta idea, no sé si tengo tanta plata, pero quiero Sí. hacer esto? Yo el consejo que le doy a todos, tanto a la hora de buscar asesoramiento para inversiones, tanto como productor o como asesor financiero, incluso hasta como contadores, porque también hubo casos de... Ujú.
Lo primero que tiene que hacer cuando hago con contador, tiene que estar matriculado en el Consejo Profesional de Ciencia Económica. Si vos vas a buscar un asesor financiero que te hable de mercado de capitales en general o productor financiero, que eso es lo que me dedico yo, Sí. tiene que estar matriculado en la Comisión Nacional de Valores, la CNV. Vos entrás en la CNV, buscá agentes, ponés el nombre o la matrícula y te salta si está matriculado. Nosotros pagamos Bien. matrícula, pagamos, o sea, Sí. estamos... Si no confía en esa persona, porque para poder hablar en redes sociales tenés que estar matriculado sobre el tema, o sea, recomendaciones, sugerencias Sí. sobre determinadas inversiones, tenés que estar matriculado. Y segundo, yo le digo, muchacho, primero que nada, tener en cuenta, buscar referencia. Sí. Buscar algún amigo o alguien que haya invertido con él, cómo le fue. Otro que esté matriculado es fundamental. Y tercero, ver cómo viene trabajando esa persona, ver qué es lo que hace, qué te promete. Si te promete guita garantizada en tanto tiempo, nadie te puede prometer eso. Puede haber, pero garantizado no es nada. Y tercero, que yo le digo, un flaco que desde una oficina de mármol con una Ferrari estacionada abajo en Miami te dice en qué tenés que invertir. Si vos tenés la gallina al huevo de oro, ¿por qué la vas a regalar? Sí, por supuesto. Sí. O sea, ¿por qué yo te iba a dar te la da fuente, la fórmula del la éxito. fórmula del éxito? Exactamente. ¿Entendés? Por ahí un poco de sentido común, entonces Es- sugería en cierto sentido. Sí, porque- sí, pero hay forma de determinar eso y de darse cuenta. Y yo entiendo que en la idea hoy del ya, de la hora, del quiero hacerme rico mañana, los chicos, sobre todo los más jóvenes, ven eso y les genera cierta ilusión de que ellos también pueden, y no son todos autoalquilados. O sea, hay que contar la verdad también. Sí. Por supuesto. O sea, tienen Sí. causa. Nosotros tenemos varias causas en CNB. Sí, y también pienso que va un poco de la mano con eso que estábamos hablando hoy, que no hay educación financiera en las escuelas Sí, tampoco. O tal sea, cual, los chicos tal van cual. al Que- mundo y se enteran sobre Sí. la economía a los Cuando sopapos. te hablan de 10, 20, 30%, y hoy en día hay un montón de este tipo de estafas piramidales, Sí, sí, sí. Ponzi, que otro día podemos charlar de Sí, eso, sí. de cómo funcionan. Aparte no es lo mismo, ¿no? Una no, estafa no, piramidal total, que una sí. Ponzi. son cosas distintas, que te ofrecen 20, 30% en dólares mensuales. Yo le digo, o sea, se nota que no hay educación financiera porque Sí. vos, al tener una cierta idea de cuánto es una tasa normal, te das cuenta Sí. que eso Es es imposible. imposible. Eso es imposible. Entonces, me parece que es fundamental investigar un poquito. Y otra cosa, ningún asesor, ni un productor, ni un contador te va a pedir que vos le mandes plata a un CBU propio. Jamás. Jamás. Nosotros no tocamos la plata del cliente. La plata va a un CBU, en todo caso, de una bolsa, una casa de bolsa, de un estudio contable, pero no a una persona. Eso tiene que tener muy en cuenta. Ok. Vuelvo simplemente para cerrar con esto que decías recién, porque pienso, hoy lo que se nos vende, porque todos estamos metidos en esto, es todo rápido, ¿no? De acá, mañana sos millonario, mañana tenés tu empresa, mañana tenés tu emprendimiento exitoso. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Cómo lo trabajamos para decir, che, no, hay que frenar un poco? Esto no se hace de la noche a la mañana, lleva un tiempo. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados, el mundo en el que vivimos también es un poco así. Las películas que vemos que el flaco estuvo seco Sí. hace 2 días y después Lobo Claro, Wall Street, la ¿entendés? pegó. ¿Entendés? Y la vida no funciona de esa manera, o sea, todo lleva trabajo, todo lleva esfuerzo, yo digo, lleva todo un tiempo, es todo un proceso hasta que es importante esto del ahorro, de la inversión, porque a largo plazo, nosotros le damos a los clientes una especie de seguro de pensión, o una idea de seguro de pensión, donde le determinamos poniendo X cantidad de dinero a determinada tasa durante Claro. 20, 30 años. Al final te hiciste una jubilación vos solo, Exacto. además de la que vas a cobrar, que probablemente sea una miseria, porque es una realidad. Ujú, sí, por O supuesto. sea, en los últimos años, no vamos a hablar de gobiernos, pero los últimos gobiernos hubo 9 millones de jubilados nuevos, de los cuales solamente aportaron 3 millones. Claro. ¿Y lo otro? ¿Quién la va a poner? ¿Se entiende? O sea, por eso hay que tener muy en cuenta el día de mañana, pensar de largo plazo. No funciona de la noche a la mañana, ni en finanzas, ni en el mundo real funciona de esa manera. O sea, todo el que ha llegado a conseguir algo lo hizo con esfuerzo, con tiempo, con dedicación. Sí, toda la parte que no te muestran en, Es de las en películas, esas historias sí. de éxito que, como decís vos, vemos en las Exactamente. películas. Por ahí Exactamente. entonces la idea también sería tratar de cambiar ese paradigma de no tener intentar, por lo menos, seguramente no será fácil, pero no tener una visión tan cortoplacista e intentar Totalmente. tener una más
a largo plazo. Sí, a largo plazo, totalmente. Eso es lo que nosotros siempre recomendamos, o sea, no pensar en el corto plazo. Y yo entiendo que es difícil en el país que vivimos, Sí, con todos estos vaivenes que tenemos económicos. Hoy decía, No, una mucha chica, incertidumbre. una chica que es de Uruguay decía, yo ahorrando en 6 años me compré una casa. Y acá la verdad que uno dice, No. ¿cuánto necesito ganar para poder destinar Sí. algo para ahorrar y comprar una casa en 6 años, ¿no? Como que Sí, yo creo que es un más poco complejo, digo, no Sí. creo que sea No, imposible, no. pero es más complicado. Es mucho más complicado, 6 años, Por muy eso. poco tiempo. Pero una vez que uno tiene esta metodología del ahorro o del separarse una determinada guita, ya sabes que no contás con Exacto, eso. Sí. Es Pero un bueno, hábito que se genera, Por ¿entendés? supuesto. Entonces, al determinarte, che, esto lo voy a separar para determinada cosa y solamente cuento con esto, tu cabeza empieza a cambiar. Te volvés más eficiente porque tenés que con Sí. menor recurso Claro. intentar tener el mismo nivel de vida. Rendir de Pues la nadie misma está diciendo manera. cambie tu nivel de vida. Claro. O sea, eso por ahí es lo que uno piensa cuando habla de ahorro, de inversión. ¿Para qué? Si mañana no sé. No, intentá hacerlo y no va a cambiar demasiado tu nivel de vida porque te separa eso. Y cuando te diste cuenta de eso, quizás mañana decís, che, pará, en realidad hasta puedo gastar menos. Y nunca me di cuenta que separando esto vivía igual de la misma manera. Claro. Bueno, Juan, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo se puede contactar con vos? Nosotros, En este caso? sí, tenemos todas las redes, o sea, pueden buscar en Instagram, Facebook, pero tenemos una página web, si quieren entrar, es hedgecapital.com, JESH, Ujú. capital.com. Ahí ven todos los servicios que se ofrecen, cómo nos manejamos, incluso a los que quieran se les podemos dar los cuadros estos donde pueden proyectar Ajá. para una jubilación, o pueden incluso los cuadros de gasto para ir teniendo un detalle de lo que gasto, de mi ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco de la Se da todo planificación. gratuito, o sea, nosotros, como parte de responsabilidad social empresaria, damos charla de educación financiera en colegios, en instituciones, en universidades, totalmente gratuito, o sea, el servicio nuestro es totalmente gratuito, la parte de asesoría y productoría financiera. Le aclaro eso a la gente porque piensa que se le va a cobrar algo. No, es totalmente gratuito, nosotros no cobramos a los clientes, le cobramos a la bolsa por este servicio. Claro. O sea, porque también te va a preguntar, ¿y cómo hace plata? Y bueno, Sí. nosotros vamos por otro lado, no va por el cliente. Pero bueno, si nos pueden buscar ahí, nuestra página web, están todos, está el WhatsApp, están todos los datos ahí. Bueno, Juan, la verdad, muy claro, muy didáctico sobre todo, digo, para que cualquiera lo entienda, Totalmente. lo cual me parece muy importante y está bueno, así que cuando quieras, estás invitado. Dale. No, Sí, cuando de- ustedes, cuando muchas tengan cosas de algunos las que- datos, Dándole quedan más importancia. en No, le podemos ahondar en unas cuestiones más profundas, que por ahí se dio medio al pimponeo, pero Sí. está bueno charlarlas. Me parece re interesante que se puedan profundizar sobre estas cuestiones, sobre todo para el común de las personas, como decís, a todos nos atraviesa el dinero. Sí. Y me parece que habiendo tan poca educación financiera está bueno por ahí esclarecer algunas cosas. Dale. Gracias, Juan, muy amable. No, por favor, ustedes. Juan Chatelet charlaba con nosotros, contador, asesor financiero, que se acercó a gentilmente tratar de allanarnos un poquito el camino, ¿no? en esta cuestión. 12 del mediodía, hacemos pausa y ya venimos con la parte final del programa. Dale. Seguinos en nuestras redes sociales. 1, 2, Seguinos en nuestras redes sociales. @diario litoral. @diario litoral. @diario litoral.